Hola, muy buenas. Este es un auto y esto es Divulga Tech. Bienvenidos. El patrón repository es un patrón de diseño que está específicamente enfocado en encapsular la lógica que tenga que ver con la persistencia de datos o la comunicación con base de datos. Todo lo que sea trabajar e interactuar con la base de datos lo vamos a manejar en un único lugar. Por eso hablamos de encapsulación, porque solamente en un espacio específico vamos a manejar todo lo que tenga que ver con base de datos. Bien, y para que determines si es que este video es lo que necesitas y no pierdas tu tiempo, te explicamos el contenido que vamos a ver en este video. Primero, vamos a explicar en resumen qué es el patrón repository y cómo se implementa en Quarkus. Vamos a crear un proyecto en Quarkus con el initializer y agregar las dependencias necesarias para este proyecto y para hacer este tipo de proyectos en específico. Vamos a crear una base de datos con Docker, específicamente es Postgres, pero puede ser cualquiera, eso da igual. Vamos a hacer la conexión a la base de datos en Quarkus. También vamos a implementar el patrón repositorio en el proyecto que vamos a crear y vamos a hacer un CRUD bastante simple para ya utilizar este repositorio y para utilizar esta encapsulación para poder manejar la base de datos. Vamos a hacer unos controllers, vamos a configurar unos controllers para que mediante Postman en este caso podamos probar la implementación que hicimos. Vale, en este video en específico vamos a hablar solo cómo implementar el patrón repository en Quarkus. Vamos a hacer más videos para implementarlo en fase API, en backend con JavaScript o en Spring Boot, por ejemplo. Pero en este caso concreto solo vamos a implementar el patrón repository, no lo vamos a explicar a detalle. Así que si quieres entender qué es el patrón repository, cómo funciona, cuándo lo tengo que usar, por qué, tenemos un video específico sobre eso, hablando del patrón repository a detalle. El patrón repository es sumamente simple de implementar. Lo que te puede ocurrir, si es que intentas aprenderlo o lo ves en un proyecto, es que te puedes llegar a confundir porque no te vas a dar cuenta que no todos se implementan o funcionan de la misma manera. De pronto hay adaptaciones, de pronto algunas personas le cambian el nombre o lo hacen un poco distinto, entonces te puede llegar a confundir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de patrones de diseño, en un proyecto, por ejemplo, no solamente tenemos un patrón de diseño que estemos utilizando, sino que los patrones de diseño, un proyecto puede tener múltiples, digamos. Entonces, si tú lo que quieres es entender específicamente cómo implementar de la forma más simple y más reducida el patrón de diseño repository, es muy simple. Lo que te toca hacer es solamente crear un directorio, repository, por ejemplo, donde en su interior van a haber diferentes archivos los cuales se van a encargar específicamente de la lógica para interactuar con la base de datos. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Tienen un archivo que sería MySQL Repository, o no sé, tareas MySQL Repository. Y ahí van a hacer la entidad tareas que va a hacer operaciones con la base de datos, específicamente MySQL, y después podríamos tener otro archivo que sea, no sé, tareas o cualquier otra entidad, cualquier otro elemento que de alguna manera se relacione con la base de datos, con otra base de datos, Postgres, Mongo, etc. Lo que pasaría acá es que simplemente entre archivos iríamos separando toda aquella configuración que tenga que ver con la base de datos. Lo vamos a ver en ejemplos, pero es solo eso. Creas un repositorio, un archivo repository, y en su interior encapsulas toda la tarea y toda la lógica que tenga que ver con trabajar con las bases de datos. Eso es todo. Ahora, por ejemplo, en un proyecto muy simple de Quarkus, ¿cómo lo haríamos? Tenemos nuestro controller, tenemos nuestro service y tenemos nuestro model, que en este caso, como estamos trabajando con base de datos, podemos tener un entities, y un model o solamente el entities. Yo recomendaría que fuera model y entities y que ahí mediante un mapper, tú vayas haciendo la relación de lo que trabajas con base de datos y lo que devuelves. Pero lo queremos hacer simple, eso igual lo vamos a explicar en otro video. Si lo queremos hacer simple, tenemos estos archivos, service, controller, entity, y nos tocaría agregar un directorio adicional, un paquete extra que sea repository, y dentro creamos el archivo de repository, el archivo que encapsule la lógica del acceso a la base de datos de nuestro proyecto. Y ya luego el service lo utilizará, el controller también, lo inyectan, etc. Lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer para poder crear el proyecto es usar el initializer de Quarkus para poder
crear un proyecto inicial, digamos. Entonces escribimos Quarkus Initializer, no estoy seguro si sea este el nombre, pero accedemos a la primera página, que es code.quarkus.io. ¿Qué es lo que nos da esto? Ahí agarrando la pantalla. ¿Qué es lo que nos da esto? Bueno, nos permite generar aplicaciones muy parecido a lo que termina pasando con el Create React App, si es que trabajaste con React en el frontend. Spring y Spring Boot creo que también tienen, si no me equivoco, su propio initializer, así que bueno, voy a colocar mi nombre. El proyecto va a ser repository pattern, por ejemplo. Pattern. Y bien, ¿qué dependencias vamos a utilizar? La primera sería REST Jackson para poder trabajar con respuestas REST. Tenemos que usar la de Panache porque vamos a estar trabajando. Es esta, Hibernate ORM with Panache. Esta de acá, la seleccionamos. Y por último, para trabajar con Postgres tenemos que usar el driver de Postgres. Entonces acá, Postgres, JDBC, driver Postgres. Listo, solo con estos tres estamos ok. Adicionalmente, por acá no me aparece el de Lombok, que lo quiero instalar también y va a ser necesario. Pero lo vamos a agregar después. Así que primero generemos el proyecto y ya estaríamos prácticamente listos. Bien, aquí tenemos el zip que nos dejó el Quarkus Initializer y lo descomprimimos. Bien, si tú, bueno, específicamente nosotros vamos a trabajar con Visual Studio Code para poder programar toda esta solución. Se suele usar IntelliJ, de hecho lo tengo ahí. Pero me estoy acostumbrando de a poco a trabajar con VS Code. No es tan terrible, no es tan difícil, consume menos recursos, así que les recomiendo hacerle el cambio. Si necesitan un video específicamente para cómo configurar Visual Studio Code para trabajar con Java, porque tú, bueno, lo podemos hacer y es bastante simple, hay un apartado de Profile en el VS Code y tú puedes crear un perfil para Java y un perfil general, por ejemplo. Bien, acabamos de descomprimir el proyecto. Como le pusimos Panache y el driver de Postgres, ¿qué es lo que va a hacer esto por detrás? Si nosotros iniciamos el proyecto, va a intentar conectarse a una base de datos, específicamente la que nosotros tengamos configurada acá, en el Application Properties. Antes de hacer eso, antes de iniciar el proyecto siquiera, creo que es importante que ya configuremos la base de datos que vamos a utilizar, la pongamos acá y que podamos ver un poco cómo funciona el ORM de Quarkus o la solución de ORM que utiliza Quarkus. Entonces, lo primero, antes de hacer eso, voy a eliminar acá MyEntity, que esto es una entidad que viene por defecto, que al final lo que hace es crear una tabla en la base de datos. Vamos a ver eso, pero no con MyEntity, sino con nuestros propios recursos. Así que acá voy a eliminar. Cosa interesante, ustedes ya podrían, solo en este punto, crear un nuevo terminal y ejecutar Maven W para acceder a la versión de Maven que está instalada en el proyecto. Ustedes ya podrían hacer, por ejemplo, un Quarkus Dev. No es necesario que ustedes instalen las dependencias, porque con el Quarkus Initializer eso ya está. Si ustedes agregan una dependencia nueva, sí, les va a tocar instalar. Pero en este caso no. Si ejecutamos, si no me equivoco, lo que va a hacer es que nos va a levantar un contenedor que va a fungir como base de datos para poder crear la entidad. Entonces nosotros nos vamos a saltar eso y vamos a empezar ya configurando Docker para poder hacer correr en este caso, nuestro contenedor. Entonces partamos con eso. Nos creamos un Dockerfile. Y este Dockerfile va a tener la siguiente configuración. Discúlpenme, perdónenme, la voy a copiar y pegar. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Primero obtenemos la imagen, nos traemos la última imagen de Postgres y seteamos, en este caso, variables de entorno. ¿Para qué? Para poder tener un usuario y una contraseña custom. Luego también el puerto que vamos a exponer, como se trata de Postgres, el puerto por default es 5432, lo dejamos configurado, y ya esto el volumen es donde se va a estar guardando la información dentro del contenedor, etc. Bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en este punto? Tenemos esto y ahora tenemos este Dockerfile, tenemos esta configuración de una imagen de Docker y lo que tenemos que hacer ahora es crear la imagen. Bien, el comando para poder crear el contenedor es docker build-t, el nombre, PostgresDB en este caso, y le ponemos punto. Y ahora se va a crear esta imagen. Bien,
Ya está creada la imagen y la podemos revisar acá en nuestro Docker Desktop. Ahí está, PostgreSDB. Ok, esta imagen así sola es inútil. Lo que tenemos que hacer es ejecutarla como contenedor. Así que para eso tenemos el comando docker run. El docker run es básicamente de la siguiente manera: docker run menos name, y acá nos tocaría nombrar el nombre que tendrá este contenedor. El nombre que le podemos poner sería repository.db, ya que estamos haciendo una prueba de repository, y nos tocaría configurar el puerto. En este caso, ¿cómo nos comunicamos con el contenedor? 5432, ¿no? En mi caso está siendo utilizado ese puerto, así que va a ser 5434. 2.55432. Bien, si no me equivoco, así estaríamos, y nos tocaría indicar cuál es el nombre de la imagen que vamos a utilizar. En este caso, nuestra imagen es PostgreSDB, que es la que acabamos de crear en el paso anterior. Déjame revisar que esté bien. Docker run, name, repository.db, el puerto 5434-5432. Ok, antes de lanzar esto, ¿cómo podemos saber que el puerto 5434 está en efecto disponible? Bueno, ustedes pueden hacer lo siguiente. Hay un comando, que no me lo sé de memoria, imposible, que ustedes pueden tirar para poder determinar si es que un puerto específico está disponible o no. Por ejemplo, 5432. Ahí está. Difuminar, por favor. Ahí está. Y si se fijan, específicamente está siendo utilizado. Aquí yo puedo ver que está en uso. Entonces lo que puedo hacer yo es ir probando. 5433, podría usar ese. 5434, podría usar ese. No están siendo utilizados. En este caso, 5434 sí estaría disponible y sí lo podríamos utilizar. Así que adelante. Vale, ahí parece que me equivoqué con el nombre. Sí, le puse Postgres. No sé por qué. PostgreSDB. Creo que sería esto. Sí, ahí está. Bien, entonces si nos dirigimos ahí al Docker Desktop, nos vamos a Containers. Ahí la estamos viendo funcionar. Repository.db. Importante, los puertos 5434. Como nosotros nos comunicamos con la base de datos, 5432. Perfecto. Tenemos el contenedor de la base de datos ya funcionando. Esto quiere decir que podríamos acceder a la base de datos en este momento. ¿Cómo lo podemos testear? Hay muchos programas para poder, en este caso, administrar bases de datos, pero yo últimamente estoy utilizando este que se llama Table Plus, que es muy simple. Acá ya había hecho una conexión, pero puedo intentar hacer una nueva. Sería Postgres. Bien, en este caso estamos trabajando en local, el puerto es 5434, no, me equivoqué, el host es local, el nombre puede ser repository pattern db. El usuario lo habíamos puesto, recuerden, acá está, en el Dockerfile, Postgres user root. También nosotros, ¿qué podríamos hacer si tuviéramos trabajando, si no hubiéramos configurado esto? Nosotros podríamos haber redefinido el valor de la variable de entorno al ejecutar el contenedor. Esto quiere decir que yo, al ejecutar el contenedor, podría haber dicho, ¿sabéis qué? Quiero que mi base de datos tenga el username, no sé, admin, Postgres, quiero que mi contraseña sea otra, etc. Eso se puede hacer. Pero en este caso mantuvimos la que dejamos configurada en el archivo. Para que lo tengan en cuenta, se puede hacer. Password, lo mismo. Root, como lo dejamos configurado. Base de datos. Postgres, por defecto, se genera una base de datos por defecto que se llama Postgres. Así que podríamos conectarnos a Postgres o no. Para la configuración de Quarkus vamos a usar esa base de datos. Acá, de hecho, si no me equivoco, no es necesario. Así que voy a probar. Vale, creo que es porque es localhost. Voy a probar de nuevo. Funcionó. Ok, listo. Ya nos podemos conectar. La voy a guardar. Es repository pattern db local. Si yo accedo, que ya nos dijeron que era exitosa la conexión, aquí no hay ninguna base de datos seleccionada, y lo que les dije, se crea por defecto Postgres, root y estas otras dos. Accedemos a Postgres, que es la que vamos a utilizar, y no hay tablas, no hay nada. Ok, tenemos la base de datos creada. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos configurar para que Quarkus se conecte a esta base de datos y podamos ya trabajar con el ORM. Si tienen dudas de qué es un ORM, lo mismo, vamos a hacer contenido sobre eso. Así que, en resumen, si es que de verdad no sabes, el ORM, Object Relational Model, si no me equivoco,
Lo que permite en el fondo es, permite realizar operaciones con la base de datos en base a una entidad o modelo que nosotros tengamos configurado en nuestro backend. Específicamente, cómo lo trabaja Quarkus, Spring Boot y el ecosistema Java en general. Nosotros creamos una entity que se registra como tal, como una entidad, y esta entidad va a tener toda aquella información que luego nosotros vamos a trabajar con la base de datos. En definitiva, el entity es como si fuera un reflejo, o se va a ver, incluso se va a reflejar en la base de datos. No sé, nosotros tenemos los campos nombre, descripción, fecha. En nuestro modelo, en nuestro entity, la base de datos también lo va a tener. La tabla que nosotros creemos también lo va a tener. Lo vamos a revisar, pero es básicamente eso. Bien, tenemos nuestro Dockerfile. ¿Qué es lo que nos importa ahora que ya la base de datos está funcionando? Es agregar la configuración. Entonces nos vamos a Java, Resource, Application Properties, y acá nos toca agregar lo siguiente. Nos toca agregar la configuración. ¿Qué es lo que nos importa acá? Quarkus Data Source. Esto es todo lo que tiene que ver para poder establecer, para configurar una fuente de datos, en este caso Postgres. Bien, esto del log SQL lo que nos permite es que todas las operaciones que nuestro backend haga sobre las bases de datos las vamos a poder ver en el terminal, en la consola, como consultas. Esto quiere decir que todas las operaciones que hagamos del backend las vamos a poder observar traducidas a SQL, que al final es lo que ocurre. Traducimos. Esto lo que hace al final es las operaciones que se realizan, toda la lógica que ocurre por detrás, que nosotros programamos acá, se termina traduciendo en consultas SQL que se van a hacer a la base de datos. Bien, ya habíamos indicado el tipo de base de datos Postgres. Acá tenemos la conexión JDBC, que es la que estamos utilizando, PostgreSQL, localhost 5434 y la base de datos a la que nos vamos a conectar, que es Postgres. Root, listo. Aquí tenemos la información, si se fijan es exactamente lo que configuramos, lo que ya tenemos. Así que, ¿cómo podemos probar que esto ya funcione? Ahora sí, podemos nosotros inicializar el proyecto y empezar a probar. ¿Qué es lo que va a, si inicializamos el proyecto, no tenemos ninguna entity, ¿qué es lo que va a pasar? De partida va a validar que esta configuración de base de datos sea exitosa y funcione. Si no, nos va a tirar un error. Así que, probémoslo. Maven W Quarkus Dev. Bien, en este caso nos falló. ¿Qué es lo que nos indica acá el error? Dice Release Version 21 Not Supported. Ok, ¿dónde está eso y por qué falla? Si nos dirigimos al POM, recordemos que esto lo trajimos de Quarkus Initializer. Yo tengo otra versión de Java. Nosotros podemos revisar la versión de Java. Hay un comando súper simple, si no me equivoco, podemos hacer un echo de Java Home o Java-version. También nos podría mostrar qué versión tenemos. Yo tengo la versión 17. Eso lo sé yo porque bueno, es mi equipo y yo trabajo acá. Así que si vuelvo a probar ahora, me debería funcionar. Bien, como les mencionaba, si revisamos localhost 8080 hello, si yo lo llamo, me da un status 200 OK, hello from Quarkus REST. O sea que el servicio está respondiendo, no hay errores, etc. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Pensemos en el estado en el que estamos. Tenemos ya la base del proyecto funcionando y lo que podemos hacer ahora es crear recursos. Así que, bien, vamos a comenzar con la solución de aplicar el patrón repositorio en Quarkus. Así que, ¿qué nos tocaría hacer? Vamos a crear nuestros controllers, nuestros services, todo lo básico. Bien, aquí dentro de Bigna voy a crear tasks. Y dentro de task vamos con nuestro controller, nuestro service. Podríamos hacer un model, pero estamos trabajando con base de datos y en este caso voy a hacer un entity. Perfecto. Controller, entity, service. Comencemos con el controller. Sería task controller.java. Bien, se crea como clase. Y lo primero, el decorador del path. Esto va a estar disponibilizado en api/versión 1/task. Ok. Y lo primero sería, queríamos trabajar con un post. Y este post tiene que tener un path. El path ya está creado y sería app. O no, ni siquiera. Llamamos a task con un post, perfecto.
Y nos tocaría hacer un public response, se va a llamar add. Bien, ¿qué es lo que tenemos que recibir? Tenemos que recibir la entidad, aún no la tenemos, así que no la vamos a agregar todavía. Y acá haríamos un return response.ok.build para que no nos falle. Bien, y nos faltaría que llegue como argumento la entidad desde nuestra consulta post, en formato JSON. Para eso, primero creamos la entidad para poder agregarla aquí. Así que sería task entity.java. Vale, esta sería una clase. Y esta clase de acá, lo primero tiene que tener el decorador entity. Y tiene que tener el decorador table. Vale, y en table podemos indicar el nombre que va a tener en base de datos de esta entidad. Entonces, pongámosle task. Bien, ahora podríamos ya crear los recursos que serían, por ejemplo, esta entidad tarea, ¿qué es lo que tendría? Tendría un private string name, por ejemplo. Podría tener un private string description, para hacerlo muy simple, y un private string comment. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Task entity.name. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Tenemos que agregar un ID, sí o sí. Lo primero, private long ID. Y le vamos a colocar @id y auto sería generated value. Bien, ahora con esta entidad, si nosotros hacemos una consulta, lo que estaría ocurriendo por detrás es que crearíamos la tabla task. Así que hagamos la prueba para revisar. Si nos fijamos acá, si refrescamos, ya aparece que no hay ninguna tabla. Y si yo hago una nueva consulta al hello, lo que voy a hacer es volver a iterar sobre Quarkus, volver a hacer que se itere, y lo que va a pasar es que ahí está, ¿se fijan? Habíamos dejado esta opción disponible de mostrar como log las consultas SQL traducidas de lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que se hizo? Se creó la tabla task y acá se creó con estos valores. Básicamente se hizo una traducción de lo que tenemos acá en base de datos. Si revisamos nuestra base de datos, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente ahí está task y tiene los elementos que nosotros le agregamos. Eso es lo primero. Ahora podemos continuar con el controller. ¿Qué es lo que nosotros requerimos? Requerimos de que como valor de entrada, nosotros al hacer el post indiquemos o mandemos la entidad como valor de entrada. Así que, ¿cómo lo hacemos? Vamos a colocar acá task entity, listo. Eso es lo que va a llegar como valor de entrada. Lo vamos a manejar pronto, pero primero hagamos el service y hagamos el repository. Task service Java. Bien, esto es una clase. Y lo que tenemos que poner acá sería nuestro método. Hay otras formas de hacerlo. Podríamos hacer una implementación, podríamos en este caso hacer una interfaz que podría definir cuáles van a ser los métodos que esta clase puede utilizar, pero hagámoslo simple. Ok, lo primero, nosotros queremos hacer el public. Esto tiene que responder una lista, list, Java útil, tiene que responder una lista de task entity y se va a llamar add. Bien, este add, ¿qué va a recibir como argumento? Un task entity llamado task entity y tiene que retornar tenemos que retornar un task entity. Vale, en este caso esto funcionaría, pero eso es súper absurdo, estamos devolviendo, es como que creamos un dato y lo estamos devolviendo, en realidad no estamos guardando nada en base de datos. Aquí es donde entra el repositorio, así que miren, como les decía, creamos un directorio, creamos un package, se va a llamar repository. Este repository va a tener el nombre de task repository Java.
va a ser una clase. Y ¿qué es lo que vamos a hacer para poder trabajar con base de datos? En este caso vamos a usar Panache. Panache, al igual que la solución que tiene Spring Boot, Spring Data, para poder realizar operaciones básicas, CRUD, listar elementos, buscar por ID, etc., guardar. Como tiene tanto Spring su solución, Quarkus también tiene la suya, que es Panache. Así que vamos a utilizar Panache. Vamos a crear específicamente un video detallando qué es Panache, cómo funciona, cómo se configura, todo lo que se puede hacer, etc. Incluso ya operaciones más avanzadas. Pero en este video tengan en cuenta solo que Panache lo que te permite hacer es simplificarte las operaciones que tú realizas con la base de datos. Básicamente lo que tenemos que hacer es implementar Panache Repository Base, y este Panache Repository Base le ponemos el tipo de dato que tiene, primero es la entidad, que es Task Entity, y el tipo de dato que tiene el valor ID. Listo, que es un long, nuestro ID es un long. Listo, ¿qué es lo que ocurre ahora? Fíjense, Panache Repository, al implementarlo en nuestra clase, lo que termina haciendo es que nos permite acceder a una serie de métodos genéricos para poder trabajar con base de datos. Nosotros aquí mismo podríamos extender esa funcionalidad y hacer que, no sé, hacer consultas más específicas, hacer algo como mucho más complejo y más custom, pero Panache lo que nos permite es hacer este trabajo mucho más fácil. Les demuestro cómo, acá. Lo primero que tenemos que hacer es inyectar el task repository, así que lo hacemos acá. Inject. La inyección de dependencias es otro concepto que también vamos a hacer un video, es súper simple en verdad, y en el fondo lo que estamos haciendo acá es, a ver, yo necesito utilizar task repository, así que lo voy a inyectar. Tengan un poco esa lógica por el momento. Así que sería task repository, listo, acá yo lo estoy instanciando y yo ya puedo utilizarlo. Así que sería task repository, repository.persist. Con .persist, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que persista, que guarda en base de datos un registro. ¿Qué es lo que va a guardar? El task entity. Listo. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Nosotros cuando llamemos a service, específicamente cuando llamemos a add, al método add de nuestro service, vamos a guardar el argumento que le pasemos, que en este caso es, vamos a guardar esta entidad en base de datos y le vamos a devolver. Eso es todo. ¿Qué es lo que nos quedaría? Lo mismo, hacer la inyección. Inject. Acá en el controller, ¿qué es lo que necesitamos en el controller? Necesitamos el task service para hacer todo el flujo. Del controller llamamos al service, del service llamamos al repository y listo. Y tenemos acceso a todos los métodos para trabajar con base de datos. ¿Cómo le hacemos? Sería task service, perfecto. Y lo vamos a llamar acá. Sería mi task. Voy a colocarle acá el nombre de tarea. Y voy a llamar a task entity, o sea, la entidad va a ser igual a task service punto, no, la otra, la variable, vale, task service add, y ahora sí, task, ahí. Bien, voy a explicar un poco el código porque puede confundir, esto va por fuera. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que parecía que hasta yo me confundí. Bien, lo que estoy haciendo acá es creo una variable taskEntity, que es del tipo taskEntity, la cual va a ser igual a el resultado, lo que me retorne taskService, que aquí está la instancia de taskService, .add, o sea que yo accedo al método que está acá, al .add. Entonces taskService add task. ¿Y qué le estoy pasando? Le estoy pasando la task, la entidad que me viene desde el post que yo estoy realizando en Postman. Esto quiere decir que yo acá, de hecho aquí tengo la consulta, miren, API V1 task, acá lo habíamos puesto name y tenía un comments, lo vamos a dejar como nulo. Bien, tenemos acá este JSON que nosotros vamos a enviar desde el post. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo llamo a API V1 task con un post, le paso el JSON. Al momento que yo lo llamo, va a ser capturado por este controller. Y este controller, ¿qué va a decir? Ya, yo recibo este JSON,
recibo la entidad con el formato JSON acá, y yo lo que voy a hacer es pasar eso al task service add, al método add del task service. Eso me va a retornar la misma entidad. Lo que voy a hacer es persistirla, pero me va a retornar la misma entidad. Entonces yo coloco task entity, que es lo que retorna, y la voy a devolver acá, task entity. Ok. Bien, les puede confundir un poco, pero voy a resumir. Lo que estamos haciendo es, recibo una entidad, la proceso con el task service, y después devuelvo esa entidad. Podría ni siquiera yo devolverla, podría colocar un message, podría mostrar el OK, pero yo quiero devolverla. Entonces, para ver si es que esto funcionó, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a probar. Bien, tuvimos un error específicamente. Yo ya sé qué es, pero voy a aprovechar de leerlo, a ver si es que por acá sale un poco más de información. Y aquí me dice esto, un satisfier, dice injection target, declare class bin, ya, dice que no lo estoy declarando como un bin, hay un error de ese estilo. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros hacemos un inject, estamos creando instancias de esta clase. La idea es que solamente exista un único componente, una única instancia de esta clase. Entonces, para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es, en esta clase que al final es inyectada, le voy a colocar application scope. Y aparte de ese application scope, como yo acá estoy usando el persist, yo tengo que colocar acá transactional. ¿Por qué? Porque estoy en el fondo estoy guardando un registro, por tanto tengo que decorarlo con transactional. Esto lo va a requerir, de hecho, si no lo pongo, se van a dar cuenta que va a fallar. Lo vamos a gatillar de todas maneras. Application scope, lo mismo. ¿Por qué? Porque el repositorio es inyectado, el service es inyectado y tenemos ahí que utilizar este decorador. Bien, podemos probar ahora, también va a fallar, así que probemos. Ahora sí falló. Transaction is not active. Lo que les mencionaba, en el service es necesario, como estamos usando el método persist, dejarlo como transactional. Y ahora si probamos debería funcionar perfecto. Bien, funciona perfecto. Aunque no tanto, porque nos devuelve este arreglo vacío. ¿Por qué está pasando eso? Porque no tenemos ningún getter ni ningún setter en nuestra entidad. Y este error yo quería que ocurriera. Así que, para hacer el getter y el setter lo podemos hacer directamente o podemos usar Lombok, que es súper útil y te permite ahorrarte muchísimo código. Así que vamos a hacerlo. Esto igual nos sirve. ¿Cómo podemos instalar Lombok? Bueno, vamos a recurrir de un momento, lo podemos buscar directamente. Lo podemos buscar en la página de repositories, lo podemos buscar en la página de dependencias de Maven, o lo podemos agregar directamente. Yo aquí tengo el código, pero creo que es propio que lo busquemos. Entonces es Lombok Maven, el segundo, este de acá. Aquí está, la última versión. Lo copiamos, perfecto, y nos vamos a POM. Y acá en el POM, en el dependencies, debajito, tus format document, listo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos que instalarlo. Antes no instalamos nada porque el Quarkus Initializer lo hacía por nosotros al principio, pero ahora es necesario. Así que voy a matar esta ejecución y voy a hacer un nuevo terminal. Vale, aquí ya quedó instalado, así que continuamos. Ahora que tenemos Lombok, dejemos corriendo el servicio. Eso es distinto, Maven W, Quarkus Dev. Ya, vamos al tema de Lombok. ¿Qué es lo que les decía? Habíamos hecho la prueba, nos devuelve un elemento, está todo ok, pero está vacío. ¿Qué es lo que está faltando acá? Getter de Lombok. Puedes hacer tus propios getter y setter, eso es indistinto, pero acá los vamos a agregar con esto, es mucho más rápido y es más fácil. Bien, podemos usar data que también te lo genera y te hace bastante otras cosas. Yo prefiero hacerlo así, es más lindo. Ok, ahora podríamos probar. Chuta. Bueno, porque se está levantando el servicio, no sé yo. Creo que ya se levantó. Ahí se levantó. ¿Y si yo pruebo ahora? Ahí está. ¿Viste cómo sí funciona? Bien, ahí está nuestro registro. Si nos vamos a la base de datos, aquí no hay nada. Si refresco, ahí está. Tenemos dos registros. El primero que era nulo, no había nada. ¿Por qué? Porque el setter no estaba configurado. O sea, para poder crear objetos y también para poder obtenerlos no estaba funcionando, así que quedó
quedó completamente nulo, quedó vacío, excepto el valor autogenerado, que es el ID. Bien, podríamos eliminar este error, pero bueno, da igual. Ahí ya tenemos este registro. Lo podemos editar, de hecho. Soy una descripción. Bien simple, en verdad no tengo mucha cabeza para esto. Mi libro favorito. Segundo. Bien, actualizamos. Commit. Listo. Ya, ahora sí. Perfecto. Voy a explicar ahora qué es lo que está pasando y qué fue todo lo que ocurrió. Lo primero, tenemos nuestro controller que lo que va a hacer es va a recibir todas aquellas peticiones que nosotros hagamos. ¿Qué estamos haciendo en esta petición? Es una petición de tipo post. Estamos creando un registro, lo estamos de hecho estamos comunicando nuestro JSON, que es este que está acá, y este es recibido por el controller y se toma como una entidad, lo convierte en una entidad, y esta entidad, que al final viene acá, dentro de los argumentos, es donde nosotros recibimos, acá, este task es quien tiene lo que nosotros enviamos desde el Postman, es quien lo recibe. Entonces, este task nosotros lo mandamos a través del service al método add. Entonces, una vez que lo mandamos al service, lo que nosotros hacemos es, tomamos nuestra instancia de repository, le damos a persistimos esto que recibimos desde el JSON, y devolvemos la misma respuesta, en verdad, devolvemos la misma instancia que ya convertimos, y la devolvemos. Lo que pasa por detrás es que estamos construyendo, si se fijan, el registro aquí. Y no importa cuántas veces lo llamemos, eso va a ocurrir. Por ejemplo, nueva tarea 2, desk. Y lo que va a pasar es que se va a crear un nuevo registro. Y si se fijan, acá abajo está la sentencia SQL que nosotros gatillamos. Eso es todo. Y fíjense, que es lo que nos importa acá. Todas las operaciones con la base de datos finalmente están ocurriendo en el repository. En este caso no hay mucha lógica que estemos aplicando acá. Eso lo vamos a ver después. Pero lo importante acá es que en nuestro repository tenemos acá esta implementación que finalmente es como si nos creara un montón de métodos disponibles, y acá lo estamos utilizando, persist. Vamos a ver otro ejemplo para que les quede claro, para listar esta información que acabamos de crear. Entonces, ¿cómo le hacemos? Creamos un método get, vamos a obtener información, el path va a ser exactamente el mismo, acá, y vamos a hacer un public response se va a llamar list all, y este list all va a ser un return de response, ok, build, bien. Y este response public response. Listo. Bien. Este list all no va a tomar argumentos, simplemente vamos a utilizar el service. Entonces nos vamos al service y lo creamos. Sería public. En este caso vamos a devolver una lista. List. Porque los vamos a listar todos. Lista de task entity. Y se va a llamar list all. Listo, no recibe argumentos. ¿Y qué hacemos? Llamamos a la instancia de task repository y le vamos a colocar list all. Listo. Vamos a listarlos todos. Este list all tiene que ser retornado. Return. Listo, estamos devolviendo el list all, que es del tipo lista, una lista de todas nuestras entidades. Así que ahora no tenemos que hacer nada del repository, porque como les dije, es como si al poner el panache tuviéramos acá un montón de métodos diferentes, y eso es todo. Ahora acá simplemente haríamos lo siguiente: colocaríamos tipo list de task repository, no, lo que estoy haciendo, task entity, y se va a llamar task entities, y va a ser igual a task service punto, ahí está, list all. Listo. Y este list all, el resultado se va a guardar en task entities y lo vamos a devolver acá. Listo. Eso es todo. Vamos a probar si es que nos funciona. Tenemos ¿cuántos registros? 3, si no me equivoco, ¿sí? Y los vamos a revisar todos con la consulta que creamos, que era list all.
esta de acá, get task, llamamos, vale, lo voy a llamar, y ahí está, ahí tenemos los 3 registros que creamos y se nos devuelven como una respuesta JSON. Eso sería todo. Resumiendo, si tú quieres implementar patrón repositorio en Quarkus, ¿qué es lo que te toca hacer? Créate un package, un directorio repository, donde va a estar toda tu lógica del manejo de base de datos. En este caso utilizamos Panache. En siguientes videos vamos a extender esta funcionalidad, vamos a utilizar JPA, otros métodos para poder extender lo que tenemos acá, pero va a ser un proyecto nuevo, todo desde cero, para que lo puedas entender. Pero lo que tiene que ver con el patrón repositorio en Quarkus es solo esto. Eso, espero que te haya servido. Adiós. Bueno, eso fue todo. Esperamos que les haya gustado y esperamos sus comentarios.